Un saludo grande y cordial para todos. En las últimas horas y durante una ceremonia evangélica, Nicolás Maduro pidió: oren por mí. El viernes pasado dijo que aceptaría un diálogo con los opositores. Hace apenas menos de 48 horas, Maduro reiteraba la oferta de diálogo y se mostraba incluso partidario de adelantar las elecciones legislativas, únicamente las legislativas. Dijo estar dispuesto a discutir personalmente con Donald Trump, y le estoy citando al pie de la letra. Pero sin transición alguna, sin cambiar ni siquiera de tono, Maduro ordenaba la detención de varios periodistas internacionales y la intimidación de la familia de Guaidó. La información que tenemos al momento eran 4 funcionarios, una camioneta, una moto, llegando, preguntando por mi esposa, que sabían que estaban aquí. Obviamente, como en muchos casos, no traen ningún tipo de orden. El objetivo era, de nuevo, generar miedo, intimidar, cosa que creo que es evidente, no lograron ni van a lograr. A los funcionarios que creen que pueden pasar la línea roja, a los funcionarios que creen que cobardemente, metiéndose con la familia, porque hay códigos en todo tipo de eventos, políticos, deportivos, incluso las mafias tienen códigos. Y hay uno sagrado que es la familia, hay uno sagrado que son los hijos, hay uno sagrado que son las esposas. Así que no pasen la línea roja, señores funcionarios. Los sujetos que enviaron a intimidar a la familia Guaidó forman parte de las Fuerzas de Acciones Especiales, es una unidad policial de élite creada por Maduro. Son grupos, según grupos de defensa de los derechos humanos, y se lo han dicho así, con estas letras, todas sus letras al New York Times, esas unidades suelen ser desplegadas en barriadas populares que alguna vez apoyaron al régimen y que hoy le niegan el agua y el pan. La policía dice que el asedio a la familia de Guaidó nunca se dio, que eso es totalmente falso. No sé cómo le van a explicar a los vecinos que estaban allí presentes y a la gente que grabó con sus teléfonos. No sé cómo lo van a explicar, pero eso es un problema de ellos. Lo que sí es verdad es que debe ser complicado dialogar con alguien que envía a tu casa 2 motos, una camioneta sin matrícula y cuyos enviados además preguntan por alguien de la familia. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Vaya día, ha sido una jornada marcada por la presentación de lo que Guaidó ha llamado el Plan País, con el que se pretende de alguna manera reflotar a Venezuela, y con la liberación de varios periodistas internacionales detenidos en las últimas horas en Caracas, bajo unas excusas que merecen estar en cualquier capítulo de Los Simpson. Esa es la verdad. El resumen de la mano de mi compañero Jorge Pérez Valeri. Buenas noches, adelante. Hola Camilo, buenas noches. Efectivamente, un día de muchas noticias. Entre todo eso que comentabas, por supuesto, comenzó la jornada siguiendo también los pasos de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Está siendo reconocido actualmente como presidente encargado por varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos, y se espera lo que pueda decir en los próximos días también algunos países de la Unión Europea. En todo caso, acudió a la principal casa de estudios del país, la Universidad Central de Venezuela. Allí presentó este llamado Plan País, una serie de estrategias que están diseñando diputados de la oposición y también expertos económicos para buscar reestructurar la economía venezolana en medio de toda la situación complicada que ya sabemos está viviendo este país. Se mencionaron los indicadores económicos actuales, preocupantes algunos de ellos, como la hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional está estimando hasta en 10 millones%. Además de las complicaciones recientes que están teniendo los venezolanos ya desde hace varios años para tener acceso a bienes básicos como comida, como medicinas, entre otros bienes necesarios. Allí se está planteando básicamente, Camilo, buscar una apertura de la economía venezolana, incorporar a Venezuela nuevamente en un mercado libre, abierto, con menos controles, con más participación de la industria privada en la producción del país, también con más participación de la industria privada en cuanto a las empresas del Estado y también con la participación del Estado venezolano en los mecanismos internacionales de acceso al financiamiento. Eso se conversó allí y, por supuesto, cuando estaba esta conferencia ya terminando, Juan Guaidó alertó sobre lo que
que comentaba sobre la presunta presencia de funcionarios de este cuerpo, del FAES, de las Fuerzas Especiales de Acción de la Policía Nacional Bolivariana, en su zona residencial, preguntando por su esposa. Por supuesto, cuando él se moviliza hacia allá, toda la prensa internacional también le sigue el paso, y llegamos a ese lugar, dio las declaraciones contando que habrían sido unos 4 funcionarios que habrían preguntado por su esposa en ese sitio. La policía negando los hechos, diciendo que toda esa acusación es falsa, pero Guaidó en todo caso insistiendo en que se trata de una intimidación, y reiterando además lo que dijo en días recientes, que la posibilidad de que él sea detenido en sí es real, es factible. Oye, colega, a mí me pareció sumamente significativo desde el punto de vista simbólico que el Plan País haya sido presentado en la Universidad Central de Venezuela, que siempre ha sido el bastión de la contestación social y cívica en ese país, desde siempre. Sí, efectivamente, Camilo, le llaman la casa que vence las sombras, una de la principal casa de estudios en Venezuela. Muchos de sus movimientos estudiantiles en años pasados vienen justamente de esa casa de estudio, de los movimientos estudiantiles que combatieron, por ejemplo, a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en los años 50, también miembros de la generación del 28, un poco más atrás, cuando también se buscó combatir la dictadura de Juan Vicente Gómez, y muchos de los personajes políticos influyentes en la vida de Venezuela vienen de esa casa de estudios, son egresados de allí. Por algo le llaman la casa que vence las sombras, y ellos están tratando de mostrarlo en estos momentos. Porque alguien ha creído, incluso en las filas chavistas, las excusas que ha dado el gobierno, el régimen, para la detención arbitraria, a todas luces arbitrarias, de varios periodistas internacionales en las últimas horas. ¿Qué ha dicho la prensa oficial sobre eso, por ejemplo? La prensa oficial no ha hecho tanta referencia. Por supuesto, todo lo que sea oficial en Venezuela se va a pegar al discurso oficial. El discurso oficial es que muchos de estos periodistas extranjeros habrían entrado a Venezuela sin un permiso de trabajo. Llama la atención que en el caso, por ejemplo, de los periodistas de la agencia EFE, no se les deportó, incluso pudiesen haber seguido trabajando, pero luego de haber pasado prácticamente casi 24 horas detenidos. Son detenciones en las que los comunicadores no tienen acceso precisamente a un teléfono para poder comunicarse con sus mesas de redacción, con sus familias, que por supuesto les preocupa todo este tipo de situaciones. Camilo, en algunos casos estas detenciones no son nuevas, se han presentado en años recientes, en meses recientes, en semanas recientes, con otros comunicadores que hacen vida en el país, por la mera excusa, por ejemplo, de estar ubicado o reportando en una zona que consideran de seguridad. Puede ser un elemento suficiente para que cualquier cuerpo de seguridad del Estado, sea la inteligencia bolivariana, sea la contrainteligencia militar, sea el FAES, sea la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, pues detenga a este periodista durante algunas horas. Estas detenciones que vimos durante estos 2 días, decía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que han sido las más extensas que hayan registrado recientemente. Periodistas que desde hace 2 días están detenidos en la noche, y no fue hasta esta mañana cuando pudieron salir en libertad. Jorge Pérez Valeris, un poquito de letra pequeña, lo que está más allá de los titulares, lo que está más allá de lo que dicen los políticos y los periodistas incluso. Si yo encendiera ahora un televisor de una cadena comercial esta noche a las 10:08 hora de Caracas, ¿qué están transmitiendo? ¿Telenovelas y esas cosas como si no pasara nada? Posiblemente cuando enciendas el televisor es posible que caiga en un canal del Estado y están transmitiendo canciones en las que se hace honra a Hugo Chávez, o quizás en las que se hace honra al gobierno de Nicolás Maduro, o algunas consignas antiestadounidenses. Eso si caes en uno de los canales del Estado. Si caes en un canal privado, puede haber un discurso diferente, pero hay mucho chance, Camilo, de que lo que escuches sean consignas pro Maduro o antiestadounidenses. Otra cosa, los proverbiales apagones de los últimos tiempos, ¿está faltando la luz en algún sector de Caracas en las últimas horas, por ejemplo, ahora que la caldera está bastante caliente? ¿Han quitado la electricidad? No puedo decirte que tenga reportes de hoy en día de cortes de luz. El domingo pasado, en la urbanización Valle Arriba,
que es donde se encuentra la Embajada de los Estados Unidos, la compañía eléctrica estatal reportó un corte de luz en esa misma zona. Hay que recordar que esto causó mucha curiosidad porque en esa zona donde se ubica la Embajada americana y ese día en particular vencía ese plazo de 72 horas que había dado Nicolás Maduro para que los funcionarios diplomáticos y consulares de la Embajada estadounidense se retiraran del país y cerraran la embajada. Ya sabemos que ahora el gobierno de Nicolás Maduro dice de manera unilateral que está negociando con el gobierno de Donald Trump la instalación de una oficina de intereses respectivamente en cada capital, en Washington y en Caracas. Eso ocurrió ese día. Bien es sabido que en el resto del interior del país los reportes de cortes de luz son muy frecuentes por fallas eléctricas que, según la compañía estatal eléctrica venezolana, se debe a supuestos saboteos que buscan perjudicar la imagen del gobierno de Nicolás Maduro. Jorge Pérez Valeris, muchísimas gracias por ese informe tuyo. Por favor, cuídate mucho, que ya sabes del amor extraordinario que sienten las dictaduras por los periodistas libres. Muchas gracias. Mi primera invitada es analista internacional con estudios de inteligencia y contrainteligencia, así como de imagen y escenarios de negociación. Trabajó como analista de seguridad y defensa en el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa y en la Dirección de Inteligencia del Comando General del Ejército de Venezuela. Giovanna de Michel, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Camilo. Bien, gracias. Aquí viendo los acontecimientos en Venezuela que parecen precipitarse. Van muy rápido con todo, una ¿no? velocidad absolutamente vertiginosa. Uno no alcanza a sentar los reales para poder... No has terminado de interpretar un hecho cuando ya inmediatamente se produce el otro, ¿no? Es una Me cosa... llamó poderosamente la atención algo que dijo hoy Guaidó en su informe del Plan País. Si un Estado es incapaz de garantizar lo que necesita la gente para vivir, ¿para qué diablos está ese Estado? Fíjate que es interesantísimo ese planteamiento, Camilo, porque en la presentación que hizo del Plan País, que la hizo, como bien dijiste, en la Universidad Central de Venezuela, pero más específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que claro, ni el agua, en ¿no? La facultad a la cual yo pertenezco, él hizo mucho hincapié en la condición de Estado fallido, es decir, un Estado gobernado por un grupo que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades básicas de sus gobernados, ¿no? De su gente, de su población. Y eso me pareció sumamente revelador, porque en la presentación del Plan País no se habló del tema digamos, el desapego al texto constitucional, lo cual es una realidad y existe, y él lo sabe, él es víctima de esa situación, sino que él se fue a algo que es absolutamente palpable, que es inobjetable, que no acepta ninguna interpretación en contrario, porque es algo que está ahí, que se ve, que se palpa, que se percibe en cualquier calle de Venezuela, en cualquier estado del país, ¿no? Me pareció absolutamente revelador ese hecho. Toda la presentación tuvo mucho que ver con los fracasos de la gestión gubernamental. Por si quedaba alguna duda, ¿no? Así es, quedó clarísimo. Profesora, mójese, que voy a hacerle preguntas que tienen que ver mucho con su especialidad. Primera pregunta, ¿cuál sería el precio de una intervención extranjera, de la índole que fuere, en Venezuela? Bueno, el primer precio sería con vidas humanas. Lamentablemente muchos inocentes probablemente perderían la vida en una confrontación de esa, porque se desatan los demonios cuando esas cosas pasan, y lo más grave es que cuando hay una intervención de este tipo se sabe el momento, la hora y el lugar donde comienza la intervención, pero no se sabe el momento, la hora y el lugar donde va a terminar. No se sabe cuánto tiempo va a durar. ¿Podría desencadenar una especie de Siria en la América Latina? Podría desencadenar una especie de Siria, podría, digamos, desatar situaciones absolutamente indeseables para todos. Pero yo decía hoy en una entrevista, y me permito repetirlo con tu autorización, por favor, que la crisis venezolana la podemos graficar como en una suerte de escalera. Imagínate que tienes una escalera donde cada peldaño supone un nivel superior de crisis. Estamos en estos momentos en los peldaños más altos de esa escalera. Es decir, la crisis ha escalado a tal punto que ya tenemos una situación prácticamente de ingobernabilidad cuando hay un desconocimiento a Nicolás Maduro como presidente de la República. Ya más del 90% de la población venezolana no lo reconoce. No es que no lo reconozca la comunidad internacional, es que no lo reconocen los gobernados. Sus supuestos gobernados no lo ven como la autoridad absolutamente legítima. Y esto es una situación insostenible. Cuando llegamos a ese nivel, siempre está presente la posibilidad de una resolución por una vía absolutamente civilizada, como pudiera ser la negociación, el diálogo, pero cualquier negociación a ese nivel tan alto de esa escalera de conflicto supone grandísimas concesiones
que evidentemente Nicolás Maduro probablemente no esté dispuesto a hacer. No es ni lo la mismo, oposición tampoco. Ni la oposición tampoco. No es lo mismo negociar en los niveles bajos, que se supone que las concesiones son mucho más suaves, que negociar a este nivel tan alto. Cuando esa posibilidad de negociación va mermando, van surgiendo otros escenarios, van surgiendo otras probabilidades, otras posibilidades de resolución de conflicto. Y una de las probabilidades es una acción militar. Una acción militar que pudiera bien ser desde afuera hacia adentro o, cuidado Camilo, desde adentro mismo. Porque el descontento... ¿Y sería más efectiva si es desde adentro mismo? Sin lugar a dudas. Creo que sería mucho más efectiva y menos dolorosa. Porque otra de las implicaciones que tendría una intervención militar extranjera es que nadie sabe cómo va a quedar la institución militar en Venezuela. Y el principal doliente de esa incertidumbre han de ser los propios militares. Los que menos deben estar deseando una confrontación son los militares institucionales, que yo creo que todavía los hay en el país. Los mismos que están sufriendo la penuria que está sufriendo el ciudadano común. ¿Por qué? Porque cuando hay una intervención de ese tipo, el principal objetivo es la institución militar del país. Es decir, el principal objetivo va a ser la institución militar. Dinamitarla completamente. Claro, tienes el caso de Panamá, por ejemplo. La intervención de Panamá fue muy efectiva porque logró el propósito, que fue sacar a Manuel Noriega. Pero el costo, fíjate, uno de los costos fue precisamente desmantelar completamente la institución militar panameña. Y eso es algo que a los militares retirados, muchos militares activos y civiles como yo, que hemos prestado servicio toda una vida a esa institución militar de otros tiempos, pues vemos con muchísimo dolor y con muchísima tristeza, sobre todo en un país como Venezuela, que tiene todavía, digamos, asuntos pendientes que resolver y donde la Fuerza Armada siempre ha sido un elemento disuasivo importante, ¿no? Maduro, en su inconmensurable ignorancia, en su extraordinaria estulticia, en su sideral tontería, acaba de asegurar que está muy complicado actualmente el diálogo con Donald Trump, porque el consejero de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, prohibió a Trump iniciar el diálogo. Nos reímos y lo dejamos ahí. Por cierto, este jueves el diario español El País se arremete contra lo que llama la mano amiga de Estados Unidos en Venezuela y dice cosas como estas, y voy a citar: John Bolton fue uno de los arquitectos de las mentiras de destrucción masiva en las que se basó la invasión de Irak en 2003. También quiere bombardear a Irán, un objetivo más complejo y peligroso. Fin de la cita. Profesora Michelle, ¿hay que alarmarse, hay que activar las alarmas con el señor John Bolton? Pues yo creo que John Bolton es una pieza más en la estrategia de disuasión que está implementando Estados Unidos en estos momentos hacia Venezuela. Yo no creo que haya que activar las alarmas en el sentido de que la decisión que se vaya a tomar, a mi modo de ver, puedo estar equivocada obviamente, no la va a tomar John Bolton. John Bolton puede ser el artífice, el que va a estructurar una estrategia para implementar o para alcanzar un objetivo que no va a ser definido por John Bolton, sino por la propia presidencia y por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, yo creo que él es una pieza más, yo no creo que él tenga la capacidad de decisión al nivel tal como para determinar cuál va a ser efectivamente el camino a seguir y mucho menos cuáles van a ser los objetivos a alcanzar. Además, generalmente la historia nos ha demostrado que cuando hay personas que son tocadas así tan de cerca por situaciones tan escandalosas como la que involucró a John Bolton en algún momento, generalmente se cuidan mucho de volver a cometer los mismos errores, porque han pasado años y lo que la gente busca a esos niveles es garantizar su trascendencia en la historia y garantizar su trascendencia en la historia de manera positiva. Un error, una mentira, un mal cálculo que lleve a los Estados Unidos a un paso en falso en esta grave crisis venezolana, no solamente puede afectar tremendamente la política exterior y el prestigio de los Estados Unidos en el mundo entero y muy particularmente en América Latina, sino inclusive puede afectar el propio espíritu de trascendencia que debe estar buscando John Bolton. Voy a poner publicidad y a la vuelta vamos a hablar de ese misterioso avión que desde el lunes ha aterrizado en Maiquetía, que llegó solo con la tripulación y del que se dicen las cosas más extraordinarias. Vamos a compartir información, lo que usted sepa, que yo sé que usted maneja información privilegiada, lo que sabemos en CNN, y vamos a intentar buscar todas las respuestas posibles a esta pregunta. Si se propiciara una intervención militar extranjera en Venezuela contra el régimen de Maduro, contra la dictadura de Maduro, ¿qué pasaría con los vecinos de Venezuela? ¿Cómo salpicaría el lodo de la violencia a los vecinos de Venezuela? Porque también hay que pensar en esa gente. Claro. Publicidad y estamos de vuelta.
Reitero los créditos de mi invitada para que entiendan por qué habla de la manera que habla. Es analista internacional con estudios de inteligencia y contrainteligencia, así como de imagen y escenarios de negociación. Trabajó como analista de seguridad y defensa en el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa y la Dirección de Inteligencia del Comando General del Ejército de Venezuela. Profesora de Michel, el país de España remete este jueves también contra Elliot Abrams, el responsable del equipo de la Casa Blanca para enfrentar la crisis de Venezuela. Dice el diario que es, y cito, un intervencionista experto en guerras sucias, condenado en 1991 por meter al Congreso en el escándalo Irán-Contras. El propio Abrams, sin embargo, admite que la situación en Venezuela es profunda, difícil y peligrosa, lo que le ha hecho pensar a más de uno de que este Abrams que regresa ahora al pugilato político es más mesurado que aquel que armó aquel rollo. Sí. En todo caso, ¿qué significaría una intervención militar para los vecinos de Venezuela? Mira, Carlos, yo no veo factible la posibilidad de una intervención militar de los Estados Unidos sin el consenso de los países vecinos de Venezuela. ¿Y de la ONU? No, imposible, porque la única forma de que la ONU obre en ese sentido tendría que ser por una resolución del Consejo de Seguridad, y eso no va a pasar nunca, porque en el Consejo de Seguridad están China y Rusia, que van a objetar cualquier propuesta de ese tenor. Que son los panas de Nicolás. Eso no va a pasar nunca, de la ONU no es factible. De Estados Unidos, la única manera que eso se pueda dar es con el consenso tanto de Colombia como de Brasil. Es decir, que si eso pasa, va a haber, si no la participación de Colombia y Brasil, por lo menos el acuerdo de Colombia y Brasil, bien sea para utilizar su territorio como área de aproximación a Venezuela, como corredor aéreo, o simplemente como apoyo, ¿ok? Pero no sé, Camilo, yo todavía soy un poco reticente a pensar en la intervención militar por parte de los Estados Unidos. Yo creo que ese es más un discurso de orientación disuasiva que una posibilidad absolutamente cierta. Los países latinoamericanos han sido muy categóricos en decirle a Washington que no apoyarían una intervención militar de los Estados Unidos. ¿Y Maduro juega con esa moneda? Maduro juega con esa moneda porque Maduro siempre ha utilizado la estrategia de la victimización en la política exterior y en su permanencia en el poder. Y eso le garantiza, pues, seguir obrando con la estrategia de la victimización, es decir, presentarse como una víctima de los intereses imperiales, de los intereses de Estados Unidos, por aquel discurso de que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo, de que Venezuela, la ubicación geográfica, los recursos naturales, cosa que no aguantan un análisis por parte de especialistas, ¿no? Pero bueno, ese ha sido el discurso y esa ha sido la estrategia. Y en estos momentos de gran vulnerabilidad y de gran debilidad, pues seguir afianzándose en la estrategia de la victimización pareciera darle resultados. Además de que hay una tendencia, sobre todo en gobiernos de estas características como el de Nicolás Maduro, de creer que una amenaza externa permite amalgamar la voluntad a nivel interno para enfrentar la amenaza. ¿Hace 10 años podría haberlo alcanzado el gobierno? Es probable, hoy en día no, entre otras cosas porque el gobierno no tiene credibilidad. Entonces ya en Venezuela no se le cree la teoría y el discurso de la amenaza. Si alguien en Venezuela está anhelando algún tipo de intervención extranjera, lo está haciendo porque necesita mejorar su nivel de vida, necesita mejorar su calidad de vida. No está pensando que una intervención extranjera está orientada a adueñarse del petróleo venezolano. No, lo que están viendo es otra cosa. Están viendo que su realidad es insostenible y que necesitan cambiarla. Y que el gobierno de Nicolás Maduro ha cerrado todas las puertas institucionales que pudieran permitir por la vía constitucional una salida y un cambio pacífico, digamos, de gobierno y de esta situación. Entonces, esa estrategia ya no le funciona. Pensar que seguir hablando de una amenaza externa va a amalgamar a la población en el interior en torno a quien estaría llamado a repeler esa amenaza externa, eso no le está funcionando, no le está dando ningún rédito. Pero ellos viven anclados en el pasado, ellos viven inclusive anclados en aquella concepción del mundo del siglo XX, ¿no? Del mundo bipolar, de la Guerra Fría, Estados Unidos, la vieja Unión Soviética. Por eso es que todavía se inclinan hacia Rusia, pensando que Rusia va a actuar, va a salir en defensa en un campo de batalla por un gobierno en Venezuela. Eso no va a pasar. ¿Qué cosa más loca, profesora de Michel, que ellos escriban la bandera de la soberanía nacional y se pongan en manos de un autócrata como Putin, que lo que quiere es expoliar
no solo a Venezuela, sino a cualquier país que se le ponga por delante para restituir el poder imperial de la Rusia zarista. Esgrimen la bandera de la soberanía nacional, pero le entregan todos nuestros recursos naturales, por ejemplo, en el sur del país, toda la explotación del oro a empresas extranjeras. La mayor parte de las obras de construcción de la famosa Misión Vivienda, que le ha dado vivienda a muchos venezolanos, ha estado en manos extranjeras, cuando nosotros en Venezuela tenemos personal absolutamente calificado para acometer esas tareas. Por ejemplo, actividades de registros y notarías, donde se maneja prácticamente tu vida, todo lo que tú haces, todos los documentos que tú legalizas han estado en manos de extranjeros. Los cubanos han tenido una gran participación en todas las decisiones. Yo misma, y esto no me lo contó nadie, yo misma tuve oportunidad de estar en algunas reuniones en donde quien llevaba la batuta de la reunión era un funcionario de la Embajada de Cuba. ¿Y usted qué se sentía humillada? Pues totalmente, absolutamente, y le decía a quienes estaban en esa reunión, que tenían cargos muy superiores al mío, que cómo era posible que este señor estuviera dando instrucciones y estuviera diciendo cómo había que actuar y qué había que hacer, qué había que responder en un momento determinado. Y la gente muchas veces callaba, sobre todo por cuidar un cargo que de repente representa la subsistencia, porque yo digo, tampoco hay que condenar al funcionario público que muchas veces calla, porque detrás de ese funcionario público hay una realidad que solo él conoce. Hay funcionarios públicos, por ejemplo, yo conozco gente que está en el servicio exterior que tiene hijos de condiciones especiales y ellos dicen, Joana, me llevo a mi hijo a Venezuela y se me va a morir porque en Venezuela no existe la capacidad para atender a mi hijo. Y en Holanda yo tengo que seguir en el servicio exterior por la vida de mi hijo. Ese es un caso, por ejemplo. Hay gente que necesita su salario. Te convierten en rehén de la dictadura. Es correcto, se juegan con tu necesidad, Camilo. Hacen de tu necesidad una mercancía. Y cuando hacen de tu necesidad una mercancía, tú quedas absolutamente secuestrado en la voluntad del otro. Profesora Michelle, ¿qué sabe usted de ese avión, de ese misterioso avión ruso, un Boeing 777 que aterrizó el pasado lunes por la noche en el aeropuerto de Maiquetía? Está en una zona muy discreta del aeropuerto. Ni tan discreta. Bueno, todo el mundo lo ha fotografiado, pero en fin, sin pasajeros, solo con la tripulación. ¿Qué sabe usted de eso? Muy poco, pero... Suelte prenda, por Dios. No, muy poco. Pero de ser cierto que ese avión está allí para llevarse lingotes de oro del Banco Central de Venezuela, estaríamos frente a un gravísimo delito. Un gravísimo delito que debe invitar a quienes están hablando de amnistía para ciertos funcionarios del gobierno venezolano a repensar en esa posibilidad, porque extraer las reservas de oro del Banco Central de Venezuela es un hurto a la nación, es un robo a la República que debe ser condenado y no puede ser objeto de amnistía bajo ninguna circunstancia. Bueno, lo que sabe CNN sobre el misterioso avión. Miércoles 30, el Kremlin, y específicamente el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, negó todo tipo de especulación sobre ese avión. Dijo, primero, que todo eran falsas alarmas, que ellos no saben nada de ese avión, de cómo ese avión ruso llegó a Venezuela. Es que tiene cosa el Kremlin, decir, es que tienen que estar en los Simpsons. We don't know anything. Nosotros no sabemos nada de un avión, un Boeing. Ellos no saben nada. Eso lo dice el Kremlin el miércoles. El jueves 31, 10:25, hora del este, información de CNN, el gobernador del Banco Central de Rusia, estamos hablando de la Reserva Federal, el banco más importante del Estado ruso, por ende uno de los más importantes del planeta, Elvira Nubilinia, dice lo siguiente: la información no es real. Cuando algunos periódicos rusos empezaron a escribir teorías de que el avión se llevaría a Maduro y a los suyos, o que el avión serviría para llevarse 20 toneladas de oro, pues esta señora dice que no, que eso no es real, que ellos no están atentos a nada de eso. Novaya Gazeta reportaba que cerca de 30 toneladas de oro estarían saliendo de Venezuela a través de ese avión. Bueno, lo que sabe también CNN, un oficial, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos le ha dicho a esta casa que, en efecto, tal como en las últimas horas algunos sectores de la oposición estaban denunciando, ese avión estaría listo para sacar oro de Venezuela. No sabemos específicamente si serán 20 toneladas de oro o 30 toneladas de oro. La oposición dice que son 20 toneladas de oro, que valoradas al cambio ahora serían unos
840 millones de dólares y que representarían aproximadamente el 20% de las tenencias del Banco Central de Venezuela. Estamos hablando del 20% de la riqueza que le queda a ese país. Una riqueza que a ciencia cierta no se sabe de cuánto es, porque esa ha sido otra de las características Pero en todo caso ese oro no es de Maduro. Absolutamente no es de Maduro. Ni de Putin, por Dios. Tampoco, claro. Así es. Por eso te digo que estaríamos frente a un delito grave. Estamos hablando de una expoliación, de un robo a la República, y eso no puede pasar jamás por el aro de una amnistía. ¿Cómo se puede hablar de identidad nacional, de soberanía nacional, si hay un Boeing ruso del que nadie sabe nada que se puede llevar el oro a tu país? Lo que pasa, Camilo, es que esta gente que está en torno a Maduro tiene grandes deficiencias conceptuales y ellos confunden, por ejemplo, gobierno con Estado, que son dos cosas diferentes. Ellos sienten que ellos son el Estado. No. L'État c'est moi, como Luis XIV. Exactamente. Yo soy el Estado. Ellos son el gobierno, ellos pasan, el Estado queda. Confunden jefe de Estado con dueño de casa. O sea, tienen una confusión muy grande, ¿no? En su... ¿Pero es que no fueron a la escuela? Ay, no lo sé, Camilo. Finalmente, algunos de ellos son egresados, inclusive, de la universidad, pero tú sabes sí, que... dicen que el ministro de Comunicación, el culto Jorge, es muy culto, dicen. Bueno, y te voy a decir algo, el canciller de la República fue alumno mío en la Universidad Central de Venezuela, Jorge Arreaza. Era muy buen estudiante, era un chico bastante acucioso, sumamente tranquilo, era bastante dedicado a sus estudios. ¿Y Tarek William Saab, el fiscal, el ginasta, también fue a la escuela? No tengo ni idea. Lo que pasa es que el poder enferma, Camilo, ¿sabes? El poder... Cuando el poder llega a ciertas personas que no tienen una tabla, digamos, de valores, que no tienen una concepción bien clara de lo que es la ética, de lo que es la moral, de lo que es la responsabilidad, enferma. Enferma generalmente los sentidos. El primer sentido que se enferma es el oído, ¿no? Comienzan a escuchar solamente lo que quieren escuchar. Después enferma la vista, empiezan a ver solo lo que quieren ver. Enferma el gusto, no solamente porque empiezan a comer mejor que el resto de la gente, sino porque inclusive la lengua la utilizan para decir cosas que ellos mismos saben que es mentira. Enferma el tacto, porque empiezan a querer adueñarse y a tocar cosas que no les corresponde, que no les pertenece. Entonces el poder enferma, y yo creo que eso es lo que hemos visto en Venezuela. Cuando tú juntas cuando tú metes en una misma fórmula poder más deseos de retaliación, que es lo que tiene mucha gente que llegó al gobierno en esta revolución bolivariana, pues tienes consecuencias como las que estamos viviendo hoy en Venezuela. Peor imposible. Así es. Profesora Joana de Michel, como aquí la dirección de este programa es colegiada y prácticamente todo el equipo está integrado por mujeres, me están diciendo, primero me dicen publicidad, publicidad, y después ya lo otro es publicidad. Okay. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Tengo que ir a Camilo. publicidad. Gracias. Buena Siempre suerte a la para orden. usted. Gracias. Y buena suerte para Venezuela. La historia que viene no tiene desperdicio. Yo usted no me la perdería, por favor. Keglevich. Juan. Mi segundo invitado es un noble, es sangre azul. Nicolás Keglevich nació en Hungría en 1939, tiene 80 años, absolutamente majestuosos. Debe ser la sangre azul, ¿eh? Puede ser. Usted está entero. Totalmente. El Papa Clemente VIII le entregó el título de conde a su familia. La familia tenía 7 castillos. El título de conde está en su familia desde el año 1600. ¿Cómo tengo que tratarlo? ¿Conde Nicolás? No, Nicolás. ¿Don Nicolás? Nada. ¿Nico? Sencillamente. Me dicen Nicolás. Nick. Nick. Más Bueno, yo fácil. no voy a llegar a Nick. No. Por cierto, ¿vio Downton Abbey, la serie inglesa? No, no tuve la suerte. ¿No le gustan las películas sobre Me la nobleza encanta. y esas cosas? Sí. Me encantan, sí. Veo bastantes. El título es hereditario según la ley europea. Correcto. O sea, De padre a hijo ajá. y queda en la familia, salvo las mujeres cuando se casan, bueno, ya los hijos... Siempre ya las no. mujeres llevan la peor. O sea, si una mujer se casa, el título lo ¿Qué? pierden los hijos. No. La mujer no transmite los títulos a los hijos. O sea, su hija, que trabaja con Ella- usted en la compañía... ella es condesa. Es condesa. Pero... Si se casara conmigo, No, ella sigue siendo condesa, pero los hijos, entre ustedes, ya no son condes. Y No. si yo me casara con su hija, ¿soy conde? No. Entonces no me caso con su hija. Vamos a empezar con la historia de su vida. ¿Usted es verdad que le debe la vida a su gobernanta, que a los 5 años
¿Su gobernanta literalmente le salvó la vida? Nos salvó la vida. Nosotros... ¿Dónde estaban ustedes? En Budapest, en Hungría. Y cuando los rusos entraron a Hungría, fines del 44, perseguían directamente a los nobles. ¿Por qué? Bueno, ya habían hecho algo similar en Rusia, con los zares. De una manera con azarosa, todo, claro. Entonces, directamente los rusos apuntaban a destruir la nobleza en Hungría. Y obviamente mi familia muy conocida trataba de escaparse a esto, porque ya se sabía. Y estábamos totalmente separados, o sea, nosotros vivíamos en castillos antes y de repente nos encontramos que teníamos que escondernos. Mi padre, que obviamente en ese momento tenía solamente 36 años, de repente se encontró con que perdió todo, perdimos todo en realidad, y tuvimos que escaparnos de alguna Ustedes se forma. escapan, usted y su hermana se escapan con la gobernanta. Teníamos una gobernanta que era belga, nosotros la llamamos Fifi, pero su nombre era Yvonne François, y ella tuvo una idea fantástica. Se presentó en un campamento de la Cruz Roja con su pasaporte belga y nosotros. Y dijo, no sé quiénes son, los encontré en la calle llorando, seguramente perdieron a los padres en un bombardeo, y aquí estoy para llevármelos a Bélgica. Una película. Una película. Y bueno, durante varias horas estuvieron... Ella arriesgaba su vida, porque si descubrían los comunistas, claro. Ella arriesgaba su vida y por supuesto la nuestra también. Y por suerte consiguió sacarnos. Nos fuimos en un camión de la Cruz Roja hasta Rochefort. ¿Usted tenía miedo? ¿Sentía miedo? ¿Recuerda aquello? Yo estaba aterrorizado. Aparte era pleno invierno, casi un invierno como el que estamos viviendo ahora en Estados Unidos, y era terrible el frío. El camión tenía agujeros de las balas todavía, era un camión del ejército, y obviamente el frío que pasaba por esos agujeros me lo acuerdo todavía hoy. Don Nicolás, ¿cómo fue deambular durante 2 años con su hermanita de 6 y usted de 5 por Bélgica y por Francia? ¿Había contacto con sus padres o...? No, nada. Nada. Mi padre sabía que nosotros nos habíamos escapado porque él estuvo cerca del campamento de la Cruz Roja cuando vio que subíamos arriba del camión. Por lo tanto, él ya sabía que pudimos escapar. Pero no pudieron despedirse. No hubo forma. ¿Pero Todavía... usted lo vio? No, yo no me acuerdo, era muy pequeño. Tenía 5 años, aparte tenía mucho miedo. Ahora tiene que haber sido terrible para sus viejos ver cómo ese camión se iba alejando con ustedes. Claro. Y bueno, llegamos a Bélgica, a un pueblo que se llama Rochefort, que está al norte de Bélgica. La gobernanta nos llevó ahí porque pensaba que tenía algún familiar, pero ya no. Cuando volvió ya no había nadie. De haber vivido en castillos, empezamos a vivir en un refugio subterráneo antiaéreo por unos días y después en una casa abandonada. No teníamos calefacción, no teníamos comida. Con mi hermana y yo íbamos de la mano buscando leña y pidiendo carbón prestado para que pueda cocinar. O sea, un cambio de vida terrible. De un día para el otro, de haber nacido en una cuna de oro, estamos en la mayor miseria. Dice la gente que le conoce que eso le forjó y le formó y que ha fraguado en usted un hombre absolutamente excepcional. Seguramente. ¿Cuántos años pasaron ante el reencuentro con sus padres? 3 años. 3 años. ¿Usted los daba por muertos? Nosotros los damos por muertos. Mi padre tuvo una experiencia terrible para llegar hasta donde estábamos nosotros. Primero, para salir de Hungría. Había contrabandistas de café que se dedicaban decían ellos, a pasar gente por la frontera para escaparse hacia Austria. Cobraban y a la gente después los abandonaban en medio del bosque pensando de que ellos no iban a poder sobrevivir de los rusos que estaban patrullando esa zona. Y efectivamente muchos quedaban atrapados por los rusos y los colgaban en la plaza como muestra de decir, esto les pasa a los que quieren escaparse. Los ahorcaban a todos. Sí, mi padre caminó 200 kilómetros a pie, escondiéndose, comiendo raíces, comiendo animalitos que encontraba en el bosque, escondiéndose todas las noches, caminaba un poco y después descansaba. Finalmente, después de haber pagado varias veces para que lo pasen, la tercera vez consiguió una ruta, cruzó un río que estaba congelado
y cuando estaba a pocos metros de llegar a la orilla se rompe el hielo y se hunde él. No me chive. Con todo su, con su ropa que era pesadísima para el frío. Y bueno, y con un esfuerzo terrible consigue llegar al otro lado, que ya era Austria, y ahí se desmaya y lo encuentran unos campesinos. Lo llevan a un hospital de... ¿Qué es una película? Sí, lo llevan a un hospital inglés, digamos un hospital de campaña que habían puesto las tropas inglesas allí, y estaba en un estado terrible. Ahí le sacan la mitad de, o sea, uno de los pulmones. Que ya no le funcionaba. Don Nicolás, voy a ir a publicidad, pero a la vuelta, ¿usted recuerda qué le dijo o qué hizo cuando se reencontró con su padre? Me acuerdo. ¿Me lo puedo contar después? Claro. Y quiero que me explique por qué ha traído eso también, por favor. Ya volvemos. En Beaches incluimos todo, para todos. El conde húngaro Nicolás Keglevich, que sabe lo que es ser un paria, que sabe lo que es ser inmigrante, que sabe lo que es ser una persona que está huyendo y reinventarse en la vida. Año 1946, ¿qué pasa cuando se reencuentran usted y su padre? ¿Qué se dicen? Estábamos en un cuartito minúsculo con mi Fifi y mi hermana. Yo dormía en la misma cama angostita con mi hermana y Fifi en la otra. De repente, serían las 8 o 9 de la noche, golpean fuerte la puerta. Yo me asusté, me tiré debajo de la cama y fue Fifi a ver quién era. Y desde atrás de la puerta le dice, Fifi, soy yo, Peter. Y abre la puerta y estaba mi padre ahí. Y yo no me acordaba de mi padre. Y veo un hombre destruido, barbudo, digamos, prácticamente deshecho. Digo, ¿quién es esta persona? Y bueno, Fifi dice, es tu papá. Y yo digo, ese no es mi papá. Y viene y me abraza. Y yo gritaba como loco porque digo, esto no es mi padre. ¿Quién es este monstruo? Ese fue nuestro reencuentro. Qué terrible. Pasan los años, se van a Brasil, estudian en Brasil, don Nicolás, carenan, aterrizan en Argentina y en los años 70, 1973, consigue fundar una empresa, Asiscar, que todavía existe, cuya hija, su hija es Alexia. Es la presidenta ahora, y que le da trabajo a 1.600 personas. Cuando todo el mundo pensaba que don Nicolás ya lo había hecho todo en la vida, se convierte en emprendedor. Se inventa 2 aplicaciones, porque además con mucha utilidad, porque uno no sabe qué hacer con las maletas, con los viajes. Claro. Pero permítame... ¿Cuántas maletas usted ha perdido en los viajes? Infinidad. No las conté. Pero antes de entrar, tenemos un minuto para que te cuente Sí, claro. por qué empecé con Asiscard. ¿Por qué? Porque yo viví en un país donde no hablaba el idioma, no conocía a nadie y estaba en problemas. Entonces yo dije, aquí lo que existe en el mundo es un seguro para viajeros, pero no existe una compañía que ayude a la persona, que hable el idioma de esa persona en ese país y que pueda darle toda la asistencia que necesite. Ese fue mi concepto, porque lo había vivido en carne propia. Y funcionó. Y funcionó. Creé esta compañía de la nada. Cero, nunca pedí prestado dinero al banco. Tenía mis ahorros que en ese momento no llegaban a $8.000. De tener 7 castillos en la familia, sí. $8.000. Sí. Y cuando usted decide emprender ya con la tecnología, con el tema de las maletas, tenía ya más plata, claro. Claro, bueno, yo en realidad vendí la compañía hace 8 años aproximadamente. Lo sé, una corporación mayor. Vendí la compañía a una corporación americana pero durante los 40 años que estuve con Asiscard aprendí muchas cosas y entre ellas aprendí que la gente se preocupa, especialmente las mujeres cuando viajan, del equipaje. Y las compañías aéreas hoy, como hace 100 años atrás, manejan el equipaje manualmente. Los aviones están automatizados, aterrizan, despegan, vuelan sin personas, pero las maletas se siguen manejando con seres humanos. Y obviamente los seres humanos se equivocan. Hace muchos años había muy pocos vuelos, hoy hay miles de vuelos por día y millones de equipajes. Déjemelo ahí, porque esto lo hemos sufrido todos, y lo sufren las aerolíneas, que pierden 3.600 millones solo por la gestión del equipaje extraviado. Con eso en mente, don Nicolás se inventó una cosa tan simple como efectiva. Lo voy a contar después de la pausa. A mí en los vuelos incluso me ha pasado que he llegado...
próximo sábado. Si lo ha hecho prácticamente a los 80 años, cuando debería estar con los nietos y los bisnietos. Esto es Gigo. ¿Esto qué es? Es un tracker para localizar equipajes, no solamente equipajes, sino puedes ponerlo en tu carro, en las personas. O sea, me voy de viaje, lo pongo en mi maleta, se lo llevan. Exactamente. Pero ¿qué pasa con un aparato como esto, que es un GPS, empieza a sonar a bordo del avión, ¿no? No, tiene un sistema que se llama acelerómetro, que lo apaga cuando el avión está despegando y se vuelve a encender automáticamente cuando el avión está en tierra. Está aprobado por la FAA y TSA. El gobierno de Estados Unidos lo ha aprobado. Sí, claro. Sí, sí. Okay, Está patentado el sistema aquí en Estados Unidos. Y este chisme, si alguien quisiera tenerlo, ¿cómo hacerlo? Simplemente entra en Amazon, por ejemplo. Lo vende Amazon. En Amazon. Amazon vende ya hasta los sueños. Sí, vende todo. O si no, en Gigo.io, en Internet. En nuestro web. Y lo activo con mi teléfono. Con tu teléfono, tal cual. Una pregunta frívola. Los maridos muy celosos, las mujeres muy celosas. ¿Este podría ser para también un buen aliado? Así es. Se lo ponen en la cartera o en cualquier otro lado. Y es un tracker que te va siguiendo. Sí, señor. Don Nicolás, señor. Ha sido un placer hablar Igualmente. con usted. Muchas gracias. Porque además es una historia de vida maravillosa y lo que demuestra que no importa de dónde hayas venido, lo importante es lo que haces ahora. Exacto. Olvídate del arete y lo que traes, sino lo que puedes hacer a partir de ahora. Don Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Colorín colorado, que este cuento se ha acabado. Mañana volverá a empezar, si ustedes están del otro lado. Chao. Muy bien.